Muy buenas tardes, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer estas hermosas alas tejidas a crochet, ¿sí? Estas alitas, recuerden, son para el bebé Angelito, que ya hace un mes atrás hicimos, pero bueno, faltaba esto también para ir completando ya los tutoriales. Todo el cuerpo base, el pañalito, están disponibles en el canal, el gorrito también. Los bracitos, las piernas, todo está disponible para que usted mire con detenimiento. Puede retroceder los videos las veces que sea necesario para poder lograr hacer este hermoso bebé Angelito. Vamos a ocupar un crochet de 1.8 milímetros y vamos a ocupar hilo crochet doble hebra, color crema. Entonces iniciamos. Bien, entonces para iniciar las alitas vamos a iniciar con 9 cadenas. Tejemos 9 cadenas al aire. Nueve cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Entonces ahora vamos a trabajar con, nos vamos a regresar con 8 puntos medios altos. No voy a levantar cadenas adicionales, simplemente voy a hacer 8 puntos medios altos. A partir de la segunda cadena del crochet iniciamos tejiendo el primer punto medio alto. Entonces en total tejemos 8 puntos medios altos. 2, 3, 4. Entonces tenemos los 8 puntos medios altos. Ahora, para dar altura simplemente subimos, vamos a tejer. Bueno, aquí vamos a tejer entonces lo que sería la parte de las puntas. Para ello vamos a subir 4 cadenas. Levantamos 4 cadenas. Y siempre en todas las vueltas vamos a trabajar por hebra trasera. Entonces vamos a dar vuelta y voy a tejer un total de 9 puntos medios altos. Entonces vamos a trabajar 9 puntos medios altos. Entonces por hebra trasera o pestaña trasera. O lo subo individuales, ¿cierto? 6, 7, 8 y 9. Ahí está, ¿sí? 9 puntos medios altos. Vamos a dar altura con una cadena. Vamos a dar vuelta al tejido. Y vamos a tejer nuevamente 9 puntos medios altos. Entonces usted cuenta 2 a partir de la segunda cadena después del crochet. Ahí empezamos a trabajar el primer punto medio alto y en total vamos a tejer 9, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, también por hebra trasera y 9. Todo el tejido se hace por hebra trasera. Ahí tenemos entonces los 9 puntos medios altos y después vamos a hacer entonces vamos a levantar 4 cadenas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 cadenitas, damos vuelta al tejido y trabajamos entonces 10 puntos medios altos. 10 puntos medios altos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, 10 puntos medios altos. Ahora vamos a dar vuelta, vamos a subir una cadena, ¿sí? E iniciamos con 10 puntos medios altos. Siete, 8, 9, ¿sí? 9 y 10. Ahí tenemos los 10 puntos medios altos. Ahora vamos a subir con 4 cadenas. Entonces dejemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora damos vuelta al tejido y empezamos a tejer 11 puntos medios altos, siempre tejiendo en la segunda cadena a partir del crochet. Empezamos con el primer punto medio alto y así vamos a tejer entonces un total de 11 puntos medios altos o medias varetas, y eso lo que da es el efecto de la ala, ¿cierto? Y ese efecto de tejerlo por hebra trasera le da ese efecto así como que elastizado, digámoslo así. Usted las alas las puede decorar con otra cosa, de pronto quizás nos hemos acostumbrado a verlas con plumas, ¿sí? Pero yo siento que ya es algo que ya se ha visto mucho. Entonces ustedes pueden crear su propio patrón incluso de las alas. 8, 9, 10 y 11 puntos medios altos. Aquí está. Entonces vamos a subir con una cadena. Voy a dar vuelta al tejido y voy a tejer nuevamente 11 puntos medios altos, ¿sí? En la segunda cadena a partir del crochet cuentan 1, 2. En esa segunda cadena empezamos a hacer los puntos. Y así voy a tejer un total de 11 puntos medios altos, solamente por hebra trasera. Toda la ala se teje así. Por supuesto hay otros estilos de ala, este es el que yo he creado para el bebé. Angelito Amigurumi. Seis, son 11 en total, recuerden. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos medios altos. Ahí está, 11 puntos medios altos. Y entonces ahora vamos a tejer 5 cadenas. Levantamos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Ahora vamos a dar vuelta al tejido y vamos a hacer, esta ya sería la última vuelta, la fila número 8, entonces damos vuelta al tejido y vamos a tejer 4 puntos bajos. Ahora simplemente cuentan dos cadenitas. En esa segunda cadena empezamos a tejer el primer punto bajo. Tejo 4 puntos en total. Siempre por hebra trasera nomás. 4 puntos bajos, luego hacemos 3 puntos medios altos, 2 puntos medios altos, 3 puntos medios altos y después hacemos 2 puntos altos.
1 y en el siguiente hacemos otro punto alto. ¿Sí? Luego hacemos un punto alto doble. Un punto alto doble. Luego un punto alto. Luego un punto bajo. Un punto bajo. Y ahora sí terminamos. Listo, terminamos entonces la alita. Vamos a rematar, vamos a cortar y a rematar. Entonces yo que les recomiendo, vamos a coger el hilo, vamos a enhebrar y te recomiendo hacer el remate antes de coser la ala o pegarla. Nos saltamos este punto, este puntito no lo saltamos, pasamos al siguiente, agarramos ese punto completo y me devuelvo al último punto, a este, e ingreso. ¿Sí? Entonces al momento de hacer esto, mira, queda el doblez o esta curvatura y eso lo que le da es ese efecto como de ala caída, digámoslo así. Y voy a perderlo, voy a hacer un nudito en la parte interna, pero por el revés. Vamos a hacer un remate sencillo. Simplemente pasamos la aguja por una hebra, le damos vuelta y hacemos el nudito. ¿Sí? Y voy a perder este hilo entre los puntos. Entonces lo mismo hacemos con este, vamos a perder este hilo entre los puntos. Bien, entonces tejemos dos piezas exactamente iguales y se cosen a los lados de la espalda, ¿sí? Se cosen aquí. Vamos a darle vuelta al bebito, entonces vamos a coserla aquí y vamos a coser la otra a este lado, ¿va? Entonces en el siguiente tutorial les voy a enseñar a hacer lo que es el chupón, el chupito. Vamos a enseñar a hacer el chupito y les damos entonces los detalles finales como las orejitas, la nariz y terminaríamos hasta ahí. Si ustedes quieren le podemos tejer también un suétercito, una chompita también. Y bueno, ahí tenemos entonces las alas. Espero les haya gustado muchísimo el tutorial. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir, déjame un like. Y si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Me puedes dejar un comentario con las inquietudes. Muchas gracias, bendiciones.